Buenas tardes, estimados participantes de la presente unidad curricular o cátedra Derecho Civil 3. En la primera parte, obligaciones, correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. De mi parte, les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro sincrónico. Y en la tarde de hoy, pues vamos a tratar el tema de las fuentes de las obligaciones, tanto desde el punto de vista contractual como el punto de vista extracontractual. En el encuentro anterior, pues ya se tocó lo que fue la generalidad de lo que son las obligaciones y un aspecto muy importante de ellas, como lo es la responsabilidad civil. Ahora vamos a entrar en tocar de dónde nacen, cuál es su inicio para que se produzca la obligación. Y la fuente, pues es todo aquello que da lugar al nacimiento de una figura, y en este caso es el nacimiento de una obligación. Bueno, tenemos que en las obligaciones, pues hay dos formas en la cual ellas se producen. Por un lado, la típica, la que prácticamente engloba esa relación de dos y por el cual la una presta y la otra paga, pues es a través del contrato. Y el contrato, pues sí lo tenemos definido en la ley. Y además del contrato, está la otra forma de fuente, en la cual se conocen como extracontractuales. Extracontractuales porque ellas no van a nacer de ningún contrato. Ellas nacen por actuaciones realizadas por uno de ellos, sobre todo por el deudor o el sujeto pasivo, que es a la larga el que tiene que responder por el ejercicio de la obligación. Y de allí tenemos el hecho ilícito, el pago en lo indebido, el enriquecimiento sin causa y la gestión de negocios. Entonces, tenemos que tener muy claro que siempre, tanto en la una como en la otra, son dos. Uno que da o presta y otro que tiene que pagar o recibir. Pero el uno nace de un contrato y el otro nace de figuras distintas al contrato. Esa es la diferencia de la contractual y de la extracontractual. Bueno, en el contrato sí, tanto la fuente contractual como esta contractual sí tiene su fundamento legal. En esto no sucede, como les explicaba en el tema, en la clase anterior, de que por lo general en el derecho venezolano, pues no hay una norma que defina la obligación, sino sencillamente la obligación, pues ha sido producto de la definición dada por la doctrina. Acá sí tenemos que la fuente está definida y el contrato, uno de ellos tiene su definición. Y nos ubicamos en el artículo 1133. Acá por lo menos en este pequeño comentario que hago aquí en la lámina, nos indica contratos por excelencia la fuente principal de generar obligaciones. Y de allí la importancia en la legislación venezolana del estudio y dentro de los actos producidos por la actividad humana. Sin lugar a dudas, es el acto jurídico relevante dentro de las relaciones privadas. Bueno, entonces, en el Código Civil nos enfocamos en el 1133. Contrato es una convención entre dos o más personas para construir, reglar, modificar o extinguir, construir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Y luego más adelante las formas en las cuales se dan los contratos. Pero partiendo de esta división y como
se explica aquí en su lámina. La doctrina también ha tenido una división bien interesante. Contrato es pues un negocio jurídico bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar o extinguir una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a su celebración, y no solo es eficaz en lo que se refiere a vínculo jurídico de naturaleza personal, contenido patrimonial o extrapatrimonial entre las partes, esto es el derecho de crédito, lo que se llama la eficacia personal del contrato, sino también que puede afectar el estado de los derechos reales, llamada la eficacia real del contrato. La normativa del 1133 a 1172. Aquí lo importante, mi estimado participante alumnos, es lo siguiente. Si vemos desde el punto de vista de lo que expone la doctrina, porque el Código Civil pues nos habla de una convención y esa convención engloba una generalidad. La doctrina pues lo especifica en las dos grandes corrientes por el cual se enfoca el contrato. Primero, para la celebración del contrato tiene que partir de dos. Por eso negocio jurídico bilateral. Son dos quien lo realiza. Sigue lo que manda la ley. Ese negocio bilateral o esa relación jurídica por el cual constituye ese negocio bilateral, se realiza una constitución, se reglamenta, se transmite, se modifica o se extingue esa relación. Pero de acuerdo al vínculo, ese vínculo por el cual cuando estuvimos dando la definición de la obligación dentro de los elementos, el sujeto, el vínculo y la prestación, ese vínculo puede tener dos corrientes, la naturaleza real y la naturaleza personal, porque precisamente dentro de esa naturaleza es donde precisamente vamos a tener que mayormente un contrato produce obligación donde lo que se presta y se paga es dinero, que es prácticamente lo típico de lo que corresponde esta parte del derecho civil de las obligaciones que son esas operaciones que se realizan en dinero. Pero también tenemos la naturaleza de orden real, que es la que se estudia en los bienes y derechos reales. Y luego que ustedes van a ver en el próximo rama del derecho civil, como lo son los contratos, con esos contratos específicos que manda la ley, como lo es la venta, como lo es el arrendamiento, como lo es las garantías, y que esos derechos reales, además de tener una vinculación que puede tener un carácter personal, pero tiene también una connotación de carácter real porque es una relación directa ya de la persona con un derecho real. Uno de ellos, el típico, que es el derecho a la propiedad. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos lo que son derechos reales, bienes y derechos reales, obligaciones y contratos. Porque esos bienes y derechos reales, con las obligaciones y el contrato, pues van a configurar precisamente cómo es que se lleva a cabo desde el punto de vista de la ley todas estas actividades de los negocios jurídicos. Porque siempre el negocio jurídico lleva un beneficio y por otro lado también lleva una satisfacción. El beneficio, pues usted sencillamente al realizar por una cantidad de dinero, pues va a tener una ganancia. Y la satisfacción, porque por medio de el pago de esa cantidad de dinero, pues va a tener una adquisición y el ejercer un derecho real
sobre un determinado bien. Y de allí, por eso es que la doctrina, pues tanto desde el punto de vista patrimonial como el punto de vista real, pues configura una noción o una definición del contrato más amplia de lo que realmente ocurre y por eso es que termina convirtiéndose ese negocio jurídico bilateral, ese vínculo que tiene tanto un beneficio de pecuniario como un beneficio de tener un derecho real. Y entre eso, pues, tenemos el de la propiedad. Tenemos aquí en la lámina la clasificación de los contratos, más que todo de acuerdo con el objeto y con el tipo de vínculo que se dé entre las partes y que ellos pues se encuentran indicados acá en el Código Civil. Pero lo que nos interesa más que todo, y aquí sí toco el tema de los elementos del contrato, porque de acuerdo a cómo estén especificados estos elementos, sea de existencia o sea de validez del contrato, de esa manera es lo que va a tener su eficacia a los fines de que el contrato pues no presente irregularidades y a la final no sea una manera en la cual se anule el mismo. Y además de los elementos de existencia y validez, también tenemos los elementos objetivos y subjetivos del mismo. En cuanto a los primeros, perdón, en cuanto al primero que es elemento de validez del contrato, vamos, primero la existencia. La existencia. La existencia es que el contrato, pues para que tenga una realidad debe existir, debe tener precisamente una connotación desde el punto de vista en que fue celebrado de una manera simple, pura, sin amenaza, sin miedo y sobre todo tener un propósito por el cual el mismo se realiza. La norma del 1141 del Código Civil, pues nos habla precisamente de tres elementos que debe tener el contrato para que exista. Primero, consentimiento de las partes. Segundo, el objeto que pueda ser materia del contrato. Y tercero, la causa lícita. Como lo indico ahí en la lámina, consentimiento de las partes, objeto que pueda ser materia del contrato y la causa lícita. ¿Qué significan estos tres elementos? Descripción y en el cual, pues, en la bibliografía que les recomiendo, sobre todo Maduro Luyando, los expone de una manera muy clara, igual que el doctor Frei Zambrano en su libro de obligaciones. Consentimiento de las partes, es decir, tiene que haber una conciencia y una manifestación única de que usted está de acuerdo con lo que, con el negocio realizado. Yo estoy de acuerdo en vender y el otro está de acuerdo en comprar. No fue obligado, no fue constreñido, sino que sencillamente, de acuerdo a su conciencia y a su discernimiento, ambos contratantes están de acuerdo en la operación, en el negocio realizado, en ese negocio bilateral realizado. Yo estoy de acuerdo en vender porque quiero tener una satisfacción económica y el otro está de acuerdo en comprar porque quiere tener algo que sea para mi disfrute, que sea mío para mi disfrute. Entonces, pero ello se manifiesta en forma libre y sin ningún elemento que ejerza coacción. Objeto que pueda ser materia del contrato. Ese objeto, por lo general, tiene que ser un objeto que tenga susceptibilidad de tener actividad económica. No puede ser
prohibido por la ley, ni tampoco puede ser objetos que se dediquen a las causas sacras, es decir, aquellos que en la cual no pueden ser de uso del comercio. Por eso es que generalmente cuando se llevan a cabo las ventas y hasta los arrendamientos también, pues el objeto tiene que ser materia que tenga aceptación comercial. Además de ser lícito, tiene que ser aceptación comercial. De lo contrario, ya no estaría además de dejar de ser existente, pues va a carecer de validez y quien realice un contrato de eso, pues es susceptible de ser anulado. Y la causa lícita tiene que ver con un propósito por el cual ambos contratantes, al realizar su negocio bilateral, pues van a tener, ah, gracias, van a tener precisamente una razón por la cual lo que realizaron está perfectamente acorde con la ley. Si se realiza una venta, esa venta tiene que estar permitida por la ley. Y lo que permite la ley es que usted tiene que vender un bien del comercio, tiene que tener capacidad para realizar la venta y que naturalmente el bien, pues, además de ser legal, el bien sirva. Porque si va a tener luego más adelante problemas, pues es preferible no comprar. Por lo menos con los bienes muebles y más que todo aquellos que se requiere de cierta publicidad, pues lo importante es que el bien sirva, para que por lo menos la inversión que se haga sea perdurable en el tiempo y después no tenga que pagar hasta 2 veces. Y es muchas veces lo que sucede. Igualmente, si son por los inmuebles, pues los inmuebles más que todo tienen que tener esa connotación de que su propiedad es lícita, no es ningún bien que tenga una medida o que tenga un gravamen o que por lo menos para determinadas actividades eh, termina siendo inútil, por lo menos con respecto a mejoras, con respecto a la tierra, que sí tenga también una utilidad aceptable. Eso es lo que más que todo se reúne. Entonces, por eso esa causa lícita tiene que ver con todos esos propósitos, que además de ser legal, tiene que bien servir, porque si no, entonces pueden haber este, aspectos en los cuales ya el contrato de ese elemento deja de ser existente, como le digo, deja de ser existente y cómo no, entraría también de, eh, dentro de lo inválido y cómo no es susceptible de tener una nulidad. Eso es lo que a la larga puede ocurrir. Bien, nos vamos entonces a los otros elementos, que son los del 1142. El contrato puede ser anulado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas o por vicio en el consentimiento. Y ello entraríamos dentro del llamado elemento de validez. Entonces acá los elementos de validez ya se entra a lo que es la parte de la nulidad. Si no es válido, entonces va a ser nulo, precisamente. Entonces lo que anula es lo que hace que sea inválido el negocio realizado. Y acá, pues, precisamente ya previamente se lo había tocado, porque que pudiera entrar dentro del elemento entre el requisito de la causa, pues ello es un adelanto para precisamente entrar con lo que llaman elementos de validez del contrato.
Los elementos ricos de validez se encuentran en 1142 y el desarrollo de la capacidad del oficio del consentimiento en el 1143. En el 1142 el contrato pues por incapacidad de las partes o por vicio del consentimiento. Y el 1143 puede contratar todas las personas que no estuvieran declaradas incapaces por la ley. Bueno, aquí pues precisamente el tema de la capacidad se toca incluso desde el mismo momento en que surge la persona. Por lo menos cuando se da derecho civil personas, uno de los puntos bien interesantes es que tenemos en el artículo 18 del Código Civil que todo aquel que tenga 18 años ya es capaz para la realización de actos jurídicos. Una de las cosas que uno tiene que saber como abogado es que nosotros naturalmente pues trabajamos con personas, como en todas las profesiones se trabaja con personas, pero hay unos que prácticamente trabajan con personas desde que nacen, por lo menos en el caso de los médicos. Son los médicos desde que la persona está formando en el vientre materno, ya se está trabajando con ella. Por eso están los especialistas en ginecología, en obstetricia, en la cual pues ven el desarrollo de ese embarazo a lo largo de los 9 meses o los 300 días, que es lo que aproximadamente dura ese periodo de gestación. Pero en el caso de nosotros por lo general sí también trabajamos con personas, pero mayormente con adultos, con personas que tengan capacidad, sobre todo la llamada capacidad de goce, y la capacidad de goce, porque puede tener la capacidad de ejercicio, pero si la capacidad de goce está limitada porque la persona prácticamente ha perdido sus facultades mentales, entonces entra en una incapacidad y esa incapacidad tiene que ser complementada. Entonces, la validez va a tener precisamente correlación con la capacidad. Y esa capacidad es lo que precisamente va a determinar, primero, que legal y jurídicamente la persona por la edad tiene que tener capacidad. De eso tenemos que partir. Por eso es que cuando comenzamos con la redacción de los documentos, uno de los elementos que colocamos, la capacidad, se indica mayor de edad. Porque si entran menores, ese menor tiene que estar representado por su padre. Y si va a realizar determinados actos en la cual tengan que ver con ventas, en la cual tenga que ver con hipotecas, tiene que tener la autorización de el juez competente para ello, que es el juez de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, el elemento de la incapacidad, claro, si hay una incapacidad, ya eso afecta la validez y por lo tanto ese contrato conlleva a la nulidad. Y esa incapacidad va a afectar naturalmente el consentimiento, porque una persona que no tenga libre conocimiento de lo que sucede, pues naturalmente, ¿cómo va a ser capaz para realizar un negocio con ellos? ¿Bien? Entonces, precisamente esto es lo que conlleva a que la capacidad, si la tiene, afecte el consentimiento y por lo tanto ese contrato es inválido. Y además, también el vicio del consentimiento, que puede ser por incapacidad, puede ser también por actos que se ejerzan coacción sobre el libre consentimiento de la persona, por lo menos el error, el dolo y la violencia, en la cual estos elementos precisamente van a ser lo que van a alterar esa capacidad y ese consentimiento que es elemental para que tanto el contrato exista como el contrato sea inválido. Bien. Y tenemos los también llamados elementos subjetivos del contrato, así como la existencia y de validez, el subjetivo, el consentimiento, sí, tanto lo tiene el uno como lo tiene el otro.
El consentimiento válido implica que la manifestación de voluntad deliberada por las partes contratantes debe ser consciente y libre. Estén exentas de irregularidades, de anormalidades o de vicios que invaliden el consentimiento otorgado por ella. Bueno, como puede invalidar o anular, los vicios pueden generar, son el error dolo o la violencia. El objeto, al referirse al elemento del estudio, hace una diferencia con el elemento, la obligación. Más o, el objeto del contrato es una operación jurídica que se quiere realizar y esa condición jurídica debe ser sometida a condiciones distintas a las condiciones que deba reunir las prestaciones ofrecidas que son el objeto de la obligación. Messineo explica que el objeto del contrato no es más que estudiar el objeto de la obligación. En esto los autores creo que más que todo, y como se dio la definición tanto de lo que es una obligación, pues naturalmente la obligación más que todo lleva el compromiso de obtener un beneficio. Por lo menos se presta, el beneficio es que se pague lo que se presta. Se vende, es tener una remuneración o un beneficio por esa venta. En cambio, el objeto del contrato va a corresponder a todo aquello que es necesario para que ese contrato se realice, por lo menos que el bien sea susceptible de la actividad comercial. Porque si el bien no es susceptible de la actividad comercial, pues naturalmente ese contrato pues va a ser inexistente. Y si afecta el consentimiento, pues va a conllevar a ser inválido. Por lo menos, un tema que se toca mucho en el derecho penal, como no es el tema de la droga. ¿Por qué alguien que negocia con droga actúa de manera ilegal? Porque ese es un objeto que primero es ilícito y el comercio de ello no es un comercio verdaderamente que cause una satisfacción. Causar una satisfacción para unos, pero para otros termina es acabándole la vida. ¿Sí? Entonces, por eso es ilegal y por eso es que se combate en el mundo, debido a las consecuencias que trae ese tipo de comercio, en la cual, pues, precisamente, el ordenamiento jurídico venezolano, sobre todo a nivel del derecho penal, de la justicia penal, pues tiene verdaderamente penas tanto de prisión como presidio e incluso hasta decomisos de las personas que se dedican con este tipo de actividad, porque son actividades netamente ilícitas y aunque hay algunos aspectos que sí han permitido el negocio, pero más que todo desde el punto de vista de aminorar el consumo. Pero para quienes negocian como son esas llamados carteles, pues sencillamente son actividades netamente ilícitas y por lo tanto esos contratos van a ser inválidos e inexistentes. Bien, entramos entonces con las obligaciones extracontractuales. Ahora la obligación extracontractual. Bien, entonces como les indicaba, así como el contrato es precisamente la fuente por excelencia, la principal dentro de las obligaciones y en la cual ustedes posteriormente van a ver unas especificaciones de ella, como son estos típicos contratos de venta, arrendamiento, el mandato, la sociedad y hasta las garantías que también entran dentro del tema de las obligaciones. Tenemos también otras formas por el cual se producen obligaciones, en la cual pues ella no son contratos, pero producto de esas actuaciones es como eh, una parte tiene que cumplir con resarcir o reparar
el daño que se le produce a la otra. Aquí, dentro de las obligaciones extracontractuales, pues ya se toca un poco eh, lo relacionado con la responsabilidad civil que se vio en el encuentro sincrónico anterior y por el cual dentro de la responsabilidad civil, pues ello conlleva que producto del incumplimiento, y ese incumplimiento pues naturalmente es ilícito, ello va a generar un daño y por lo tanto tiene que ser reparado. Bueno, acá tenemos precisamente los cuatro tipos de obligaciones extracontractuales que más que todo se encuentran acá en el ordenamiento jurídico venezolano y específicamente en el Código Civil, en la cual tenemos el hecho ilícito, que es el que más se asemeja a la responsabilidad civil, el enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido y la gestión de negocios. En cuanto al primero, tenemos que la norma, pues es más que todo bien específica y ahí tiene más que, muy parecido a lo que ya habíamos tocado con respecto a la responsabilidad civil. El que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a reparar. Debe igualmente repararlo quien haya causado un daño a otro excediéndose en el ejercicio de su derecho. Los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista de la cual le ha sido conferido este derecho. Bien, además del abuso del derecho como fuente de la obligación, están también las normas del 1193, 1194 y 1195 respectivamente. Pues bien, acá dentro de lo que es precisamente la figura de el hecho ilícito, pues él corresponde una serie de elementos que precisamente se van a relacionar mucho con el tema de la responsabilidad civil. El incumplimiento precisamente va a ser típico del hecho ilícito de una conducta preexistente. Y la misma norma del 1195 nos indica que esa conducta, más que todo por el cual produce el incumplimiento, es una conducta de impericia, de negligencia o de imprudencia, es decir, una conducta en la cual quien ocasionó el daño no previó en forma consciente sus actuaciones y dado por una actitud omisiva o a lo mejor no tener la habilidad para ello o sencillamente no fue lo suficientemente precavido, pues por eso este llevó a realizar esa conducta y por ese tipo de actuación es que incumple con eh, lo realizado. Ese incumplimiento fue generado por un elemento de culpa y esa culpa pues sencillamente tiene que ser carácter culposo, no carácter doloso, porque si ya actúa como carácter doloso, pues ya no estaríamos hablando tanto de un hecho ilícito, una reparación de daños, sino podría ser incluso hasta un delito. Y al ser delito, pues ya no entraría dentro de la parte civil, sino ya entraría dentro de lo que es la parte penal. Culposo, prevenir la culpa o de la gente en la cual esta culpa debe tener un sentido de su aceptación más lata y debe comprender un dolo y debe comprender el dolo como culpa propiamente dicha. Es decir, un dolo, pero una cuestión en la cual fue producto de una actuación no prevista, no precavida y no habilidosa para poder controlar la realización de ese tipo de conducta. Eso más que todo a lo que se refiere este tipo de culpa. Es un carácter ilícito el incumplimiento culposo, claro, ilícito por el cual no debe ser tolerado, consentido ni permitido por el ordenamiento jurídico positivo. Es decir,
incurre dentro de lo que es el quebrantamiento de la norma, la lesión, lo que es una alteración a ese sentido normal por el cual la norma jurídica pues persigue su fin, su objetivo, su alcance. Un daño, pues naturalmente, al desarrollar ese tipo de conducta y no ser previsible, pues entra en lo que es el daño, los daños materiales, daños morales, en la cual le causan a la víctima y por el cual, pues se explica muy bien en las normas del 1196, 1100, eh, el 1196 y el 1275 sobre cómo es el alcance de ese daño. Por lo menos la primera, la obligación de la reparación se extiende a todo daño material o moral causado por un acto ilícito. Cuando muchas veces se actúa sobre este tipo de situaciones, pues hay que indicar todo ese tipo de daño. Y dentro del daño moral, bueno, ahí entraría también el lucro cesante, daño emergente, para que la reparación pues sea total. Y la relación de causalidad, bueno, la relación existente de causa-efecto entre el incumplimiento culposo como causa y el daño infligido como efecto. Eso se explicó también en la responsabilidad civil. Por eso es que esta es la que tiene más semejanza con la responsabilidad civil. Bueno, existe lo que llama el abuso de derecho dentro de la figura del hecho ilícito. Esta teoría se estudia la posibilidad de incurrir una persona en responsabilidad civil al causar un daño a otro en el ejercicio de un derecho subjetivo. Se consiste que el abuso de derecho para otros fines, entre ellos para justificar el levantamiento del velo corporativo. Acá por lo menos ya los elementos tanto del daño como del incumplimiento pues son sencillamente de manera ya más, vamos a decir hasta cierto punto más intenso. Y alguna doctrina pues también hasta cierto punto estaría en una posición híbrida con teorías en la cual este abuso de derecho podría hasta excederse y cómo no convertirse como delito. Y en muchos casos, pues sencillamente, si excede dentro de ese delito, pues ya se convertiría en una violación hasta de ciertos derechos humanos de la víctima, que es la que precisamente es la que reclama el hecho ilícito ante la instancia jurisdiccional. Entramos a otra fuente extracontractual como lo es el enriquecimiento sin causa. Acá en la norma del 1184, pues tenemos que esta figura, pues sí, ya tiene más carácter peculiar. La anterior era carácter más que todo personal, porque precisamente cuando se causa un daño, no solamente se causa daño a cuestiones materiales, sino más que todo a cuestiones corporales, a la misma persona. Entonces, por eso, desde el punto de vista civil, esa reparación del daño no solamente es la parte material, sino también la parte moral, que es lo que afecta íntegramente a la persona. Aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona está obligada a indemnizar dentro del límite de su propio enriquecimiento de todo lo que de aquella se haya empobrecido. Es decir, este tipo pues, de actuaciones son aquellas en las cuales producto de una administración verdaderamente o de una realización donde puede entrar hasta una administración, pero una realización de determinados actos, una persona se enriquece demasiado y el otro se empobrece demasiado. O sea, ahí precisamente es donde precisamente entra ese enriquecimiento sin causa, genera obligación y por lo tanto debe reparar.
De repente ustedes me escucharon la palabra administración, pero es que aquí puede entrar mucho esa parte de administración, sobre todo cuando usted por lo menos administra eh, dineros de otras personas o bienes de otras personas en la cual pues lo conlleva a ese empobrecimiento. Por eso es la reparación. La acción en reverso, como figura en el requerimiento sin causa, tiene como finalidad restitución, restablecimiento del equilibrio patrimonial alterado. Por lo tanto, es una acción de equidad que se aspira a no indemnizar el empobrecido del empobrecimiento, sino restaurar su equilibrio patrimonial entre dichas partes. Es decir, tendría que como devolver a aquel que se enriqueció empobreciendo al otro lo que le había quitado para que tanto el patrimonio del uno como el patrimonio del otro estén casi iguales. Eso sería lo que es esta acción en reverso. Tenemos el pago en lo indebido, por el cual pues es otra forma en que se eh, adquieren obligaciones en forma extracontractual. Su fuente está en los artículos 1178 y siguientes. Y expongo el básico que dice de la siguiente manera: todo pago supone una deuda, lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Y esta repetición no se admite respecto de las obligaciones naturales que se han pagado espontáneamente. Es decir, esa obligación natural es la que está exenta el pago indebido. Todo aquello que se apaga dos veces, pues no se repite. Esta, como dice, sin deberse, está sujeto a repetición. Es decir, el que paga equivocado, pues paga dos veces, porque pagó a quien no debía y después tiene que pagar a quien debía. Entonces, por eso es que ahí no hay excusa de que porque yo ya pagué, lo pagué no. Si usted pagó equivocadamente, tiene que después volver a pagar. Entonces entra lo que es una figura llamada la prueba del error, que es por el cual, bueno, de repente, sabiendo darle un sentido verdaderamente de un análisis jurídico y un análisis doctrinal, pues pudiera eximirse de ese pago lo indebido, pero para ello tiene que cumplir estos requisitos. Sería, el pago de lo indebido es de origen romano, por lo que se exige la prueba del error. Dado que la ausencia de la causa es un hecho negativo, indefinido o indeterminable, solo la demostración del error podía plenamente desvirtuar la presunción de causa establecida en el Código Civil. Y si una persona paga a sabiendas que no debía, no merece la protección del ordenamiento jurídico y por lo tanto, para quien efectúe el pago pueda disponer de una acción de repetición, se requiere que ese pago lo hubiera efectuado por él. Bueno, pero ese error tiene que probarlo, tiene que justificarlo, que de verdad desconocía que esa persona, pues, para él estaba convencido de que ese era el deudor y por lo tanto era ese el que tenía que pagar. Pero tiene que probar que de verdad era él y no que era el equivocado. Pero para ello, pues, tiene que tener verdaderamente esa conciencia de que producto del error puede quedar exento de ese pago de lo indebido. Y por último tenemos la gestión de negocios, que está en el 1173. La gestión de negocios, como lo indica, es el hecho en que una persona o gestor o gestión de negocios, sin saber que había sido encargado para ello, se ocupa de los asuntos de otra persona o gestionando o dueño del negocio. Es decir, es aquel en la cual, como lo indica ahí la lámina y que prácticamente copiada de la norma del Código Civil, responde por obligaciones porque sencillamente realiza negocios ajenos, es decir, negocios que no le correspondía realizarlos a él, sino hace de otra persona y por lo tanto
tiene que responderle al que hacía negocios por equivocación de los negocios que hacía del otro. ¿Qué significa? Sencillamente, la gestión de negocios, pues la actividad es muy común realizarla, porque es una actividad en la cual lo llevan a cabo también los llamados administradores o también los llamados apoderados. La obligación se genera es cuando ese tipo de gestión usted la hace en forma equivocada. Por lo menos usted tenía que rendirle cuentas a fulano de tal y le está rindiendo cuentas a esa otra persona. Y a esa persona no tenía que realizarle ningún tipo de acción. Por lo tanto, usted pensaba que le estaba haciendo bien los negocios y resulta que a ese no era. Por lo tanto, el otro te va a imponer que responda por esa obligación. Y si hizo manejo de fondos, los distrajo, pues tiene que responder por esa distracción de fondos que le hizo. Bien. Bueno, mis queridos participantes, pues esto corresponde a el segundo encuentro sincrónico, la unidad número 3 de Derecho Civil 3 en la modalidad de obligación. Ya tienen ustedes asignada la evaluación y por lo tanto, pues en la fecha indicada, realizarla para ser evaluada. Bien, de mi parte, pues muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo encuentro sincrónico. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.